Muchísimas gracias. Esta decisión, ¿qué implica en cuanto a la situación judicial de la mandataria? Implica que la indagación sigue. Ajá. Pero hay que hacerse salvedad entre lo que es una indagación y lo que es una investigación. Ok. Porque para poder investigar, a diferencia de la indagación, se necesita la autorización del Congreso. Entonces la señora primera mandataria sabe perfectamente que mientras eso no se convierte en investigación, simplemente es un juego de metáforas, porque ella sabe que está protegida por la inmunidad. Sí. Y esa inmunidad solamente puede ser levantada por el Congreso. El famoso artículo 117. Así es, ¿no? Y más allá de las disquisiciones, en la expectativa de que vamos a ver también de qué manera el Tribunal Constitucional resuelve la temática, pero también hay que estar conscientes que estamos cerca de un proceso electoral en la que se va a definir el escenario político y las expectativas son qué cosa es lo que va a suceder con el próximo Congreso y quién será el próximo presidente del Perú. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el Congreso se tienen, o se han tenido, ¿no?, muchísimas denuncias constitucionales. Hay que recordar que en 48 horas la Fiscalía presentó hasta 5 denuncias constitucionales, pero muchas de ellas finalmente han sido dejadas de lado, se tiraron abajo, por decirlo de alguna manera. Claro, no es que en cuestión de horas se han presentado las denuncias, digamos, ¿no? Porque estas denuncias son resultado de una labor de varios meses. Claro, claro. Que permiten llegar a la convicción de la necesidad de continuar investigando. Y por eso el Ministerio Público lo presenta al Congreso. No, eso es lo que establece la ley. Correcto. Pero por otro lado, mientras que el Congreso no autorice, la situación sigue en una bola de vidrio, digamos, porque la señora mandataria sigue siendo presidenta y si bien es cierto se ha generado una idea de que hay un rechazo de una parte del Congreso, en última instancia el Congreso no hace absolutamente nada en contra de la señora Boluarte, porque parecería de que la señora Boluarte es una especie de espejo orientado hacia las elecciones, aparte de otros problemas periféricos, ¿no?, que tienen que ver también mucho en el tema electoral. Es el caso del señor Cerrón, qué cosa es lo que pasará. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces ahí hay una conjunción de fuerzas que aparentan una situación, pero que en la práctica termina haciendo todo lo contrario. Y las investigaciones, las denuncias continúan su curso, pero se paralizan cuando llegan al Congreso. Y ese punto también llama la atención porque hemos tenido denuncias de todo tipo contra la presidenta Dina Boluarte. Hablamos del caso Cofre, por ejemplo, que tiene también como protagonista al mismo Vladimir Cerrón, el caso Cirugías, una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, desbalance patrimonial, en fin, por todos los frentes, ¿no? Sin embargo, mientras el artículo 117, correcto, proteja a la mandataria, podemos entender que estas denuncias no van a pasar por el filtro del Congreso. Claro, porque estos hechos son objeto de una indagación porque hay un razonamiento mínimo aceptable para poder abrir una indagación. La indagación es una decisión que toma la Fiscalía a raíz de las noticias, ¿no? Y tiene que copiar información para ver si esas noticias tienen algún asidero legal que pueda justificar continuar en la investigación. Y a esa conclusión llega la Fiscalía porque son elementos de convicción que a simple vista saltan y ponen en evidencia hechos que pueden tener connotaciones de carácter penal. Entonces la Fiscalía cumple su rol. Lo que pasa es que hay pues todo un enfrentamiento político contra la Fiscalía, sin perjuicio de que la Fiscalía también tiene sus propios cuestionamientos de otra naturaleza. Pero en el caso concreto que estamos analizando es un juego de pared. Hoy por ti, mañana por mí. Tú puedes indagar hasta donde quieras, pero eso no se va a convertir en investigación porque depende de nosotros. Y esa dependencia a proteger a la señora Boluarte tiene una expectativa electoral. De hecho, que estamos ya en un año preelectoral o electoral, ¿no? En última instancia, en estos últimos meses, todo está orientado al tema electoral. Porque lo que acontezca en ese escenario electoral es lo que va a permitir la continuidad bajo diferentes fórmulas. Entonces, el tema penal, las indagaciones, las investigaciones, analizadas desde la perspectiva del rol que tiene el Parlamento, en última instancia se convierte en un tema político, en un tema electoral, porque se conjugan una serie de intereses en el plano electoral, que en el caso de la señora Boluarte, evidentemente que hay suficientes elementos de convicción para
seguir investigando. Sí, definitivamente. Pero el paso del tiempo es un factor adverso, porque cuando empiece el próximo gobierno va a haber un nuevo parlamento, con una Cámara de Diputados y con una Cámara de Senadores. ¿Quiénes tendrán la mayoría? Porque tú sabes que el Parlamento, pues, además ha fortalecido el tema de la inmunidad congresal. Sí, claro. Que claro. tiene una repercusión también en el caso del ejercicio de la presidencia. Entonces, son factores que aparentemente están dispersos, pero que tienen una sistemática. El objetivo electoral para ver quién va a gobernar y de qué manera se va a gobernar el país en el próximo periodo presidencial, ¿no? Para terminar el tema de la presidenta Dina Boluarte, ella podría ser juzgada por estos casos que ahora están siendo dejados de lado por el Congreso cuando termine su mandato. Siempre y cuando el próximo Parlamento acepte. Porque si el próximo Parlamento entra en el mismo juego, simplemente la inmunidad va a continuar dependiendo de las circunstancias y de la coyuntura, porque si en última instancia hay un Parlamento a favor de esta continuidad, entre comillas, pueden promulgar una ley y archivan todos los casos, incluso en el caso del señor Pedro Castillo Terrones. Entonces, yo creo que dada la coyuntura y las circunstancias, las expectativas están centradas en qué cosa es lo que va a suceder en las elecciones, quién va a ser el próximo presidente del Perú y cómo estaría integrado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para poder analizar todas estas disyuntivas, ¿no? Qué interesante realmente. Hablemos de otro personaje político también, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Han admitido un recurso para revertir, ¿correcto?, el tema de la anulación del juicio que había pedido. Exacto, que había pedido la defensa legal precisamente de Fujimori. Claro. Hay una discrepancia respecto a la decisión que toma la sala que está juzgando a raíz de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y dicen, hay que anular el juicio, retrotraerlo a la etapa de la investigación y que se formule, una vez que se ha votado esa nueva etapa de la investigación, una nueva acusación. Y a partir de lo que se resuelva con esa nueva acusación, si es admitida o no es admitida, el juicio puede continuar. Ante ese acontecimiento, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría interponen un recurso de casación. Primero hubo una apelación. La apelación confirmó lo que había decidido la sala, de acatar lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional y que regrese el juicio a la etapa de la investigación. Exacto. Se interpone una apelación, la apelación confirmó la decisión de la jueza, ahí acabó el procedimiento y solamente surge la única posibilidad de plantear una casación. ¿Qué es lo que se ha planteado ahora? Claro, esa casación ya se admitió a trámite, que en realidad es un paso importante porque gran parte de las casaciones que se plantean automáticamente son desestimadas, ni siquiera se someten a trámite. En este caso se ha aceptado someterla a trámite a la casación para que ya se pronuncie en su momento una decisión de fondo respecto a la casación. Esa casación solamente se tiene enmarcada en lo que se ha resuelto en cuanto a la continuidad o no continuidad del juicio. Del juicio, claro. Nada más. Pero volvemos a lo mismo, el tema político. Porque entre que el Tribunal Constitucional resuelve, entre lo que resuelve la Corte Suprema, entre que si le dan la razón y empieza otra vez el juicio, un juicio que va a durar posiblemente más de un año. Sí, claro, claro. ¿No? Ya estamos en un nuevo escenario político en la que no sabemos cuál va a ser el protagonismo que va a tener la señora Keiko Fujimori. Exacto, y sobre eso, si Keiko Fujimori postula, por ejemplo, como candidata presidencial, podría alcanzar también un puesto en el Senado, ¿no?, según la nueva normativa. Así es. ¿Esto le daría inmunidad? ¿Qué pasaría con el juicio? Continúa la inmunidad y esa inmunidad tendría que ser resuelta otra vez respecto a lo que estamos analizando. Claro, el tema político. ¿Quiénes integrarán ese nuevo Parlamento? ¿Tendrá mayoría? ¿Qué negociaciones habrán entre las agrupaciones políticas para permitir que esto continúe o no continúe? Porque tú sabes que la línea divisoria entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política es invisible. Al final de cuentas, políticos involucrados dicen, no, me están persiguiendo políticamente. Sí. ¿No? Entonces, es un argumento muy usado. Claro, porque además
es materialmente imposible separar una cosa de la otra, porque muchos de los delitos se han cometido en el ejercicio de la función política. Exacto. ¿No? Están muy relacionados, Así es, ¿no? así es. Entonces, para que quede claro, doctor Lamas Puccio, la candidatura de Keiko Fujimori y su probable llegada, ¿no?, a un escaño, en este caso en el Senado, como lideresa de Fuerza Popular, va a tener un impacto inmediato en el tema de su juicio. Claro, sin perjuicio de lo que resuelva también el Tribunal Constitucional. Claro. Tanto en cuanto al habeas corpus que hay respecto al tema de la tipicidad, en el sentido de que eso no era lavado de activo, como también en la demanda de inconstitucionalidad respecto al artículo 117 de la Constitución Política. Entonces, hay una serie de situaciones que han generado una expectativa, pero que están estrechamente ligadas a lo que sucederá en las próximas elecciones. Y sobre ese tema del lavado de activos, la condena, la sentencia, ¿no?, en el caso Humala Heredia, ¿marca un precedente sobre este tema? Bueno, en principio esa condena está siendo objeto de una apelación. Ajá, claro, sí. ¿Qué cosa se resolverá en esa apelación? Porque hay una discusión bizantina respecto a la autonomía del delito de lavado de activos. Ajá. Es decir, si los hechos precedentes justificarían o no justificarían hablar de lavado de activos. En el caso de una campaña electoral. No, claro. en la doctrina en general. Ajá, hay dos posiciones encontradas, ¿no? Y ese es un elemento muy fuerte para poder plantear o esgrimir en esta segunda instancia en cuanto a la sentencia condenatoria, la anulación o la absolución. Porque no perdamos perspectiva que ha habido un voto a favor, digamos, de la prevalecencia de la importancia de los delitos precedentes. Sí, claro. Entonces, claro. ahí hay una discordancia que no sabemos cómo podría ser interpretada en esta segunda instancia y aunado a lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que en cuanto a lo que se resuelva, se vuelva a plantear una casación. Ya vamos a hablar un poquito del tema Humala Heredia, pero antes quería terminar el tema de Keiko Fujimori. Entonces, de una u otra manera, a Keiko Fujimori le vendría muy bien, ¿verdad?, postular a la presidencia y alcanzar, aunque sea un escaño en el Senado, por decirlo de alguna manera. No solo le vendría, yo creo que siempre le ha venido bien jugar entre la partidocracia, las investigaciones de contenido penal, claro, la fortaleza que significa tener una expectativa política, lo que implica a su vez tener el respaldo de un partido político que tiene presencia activa en el mundo parlamentario para poder tomar decisiones sobre el particular. Claro. Pero lo real y lo concreto es que la política se convierte en un mecanismo de fortaleza para que bajo la apariencia de ser política tú estés libre de responsabilidades penales. Sí, bueno, qué triste, ¿no? Pero sucede. Bueno, pero es una realidad. Es una realidad. Que es la que ha marcado, uso, ¿no?, y es de más, la tribuna política en temas judiciales. Claro. Marca el curso Lamentable. de los acontecimientos. Sí. Marca el curso de los acontecimientos porque las decisiones políticas, partidarias y de contenido judicial están supeditadas a este tipo de análisis, ¿no? Vamos ahora al caso Humala Heredia. Precisamente se están pidiendo 35 años, ¿correcto?, nuevamente por el caso Gasoducto contra Ollanta Humala, Nadine Heredia, y 29 años contra Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, nada más ni nada menos. Es una segunda acusación. Exactamente, sí. Pero podemos tomar como precedente este análisis para imaginarnos qué cosa es lo que puede suceder. La acusación es una pretensión que tiene el Ministerio Público. Evidentemente con un nivel importante de convicción, porque ellos han investigado. Y la investigación tiene por finalidad consolidar los elementos de convicción y las pruebas para dar el siguiente paso, que es la acusación. Pero la acusación no es suficiente. La acusación tiene que ser objeto de un control para ver si un juez la acepta o no la acepta. Sí, claro, claro. Eso puede tomar varios meses. Y a partir de lo que se resuelva, en el caso que se acepte la acusación, recién va a empezar el juicio. O sea, tenemos para rato. Para rato. Y todo esto enmarcado siempre dentro del tema político. Claro, definitivamente. La situación de Nadine Heredia, que como sabemos se encuentra asilada, ¿no?, en Brasil, ¿cuánto influye en este tipo de acusaciones por parte del Ministerio Público? Bueno, es un acontecimiento para poder entenderlo de contenido procesal. Que se contrapone con una sentencia condenatoria en la que se argumenta justamente una persecución política, ¿no? Porque el asilo tiene esa
peculiaridad, Sí, claro. ¿no?, de que se trataría de una persecución política. Pero eso a su vez está supeditado también a lo que acontece en Brasil, porque en Brasil han ido cambiando de manera significativa las actitudes del gobierno respecto al tema de la corrupción. Claro, no es lo mismo el gobierno de Bolsonaro y su mirada a estos casos relacionados con Odebrecht que la mirada de Lula da Silva. Claro, y acá se cometió el error de supeditar el curso del acontecimiento judicial en gran medida o en gran parte a lo que decían los brasileros. O sea, en otras palabras, los brasileros nos han tenido y nos tienen por el cuello, porque de ellos depende la colaboración, que si colaboran o no colaboran, porque saben perfectamente que no les va a pasar nada. Ya no les pueden embargar nada porque todo lo transfirieron, ni tampoco pueden aplicar medidas de coerción porque ya están fuera del país.